En el vasto y despiadado norte de México, específicamente en la región citrícola del estado de Nuevo León, el sol no es considerado un astro que otorga vida, sino un verdugo que sentencia a muerte cada amanecer. Aquí, durante los meses de julio y agosto, cuando entra el fenómeno climático conocido como la canícula, el aire se vuelve irrespirable, denso como si fuera plomo derretido, y la temperatura a la sombra, si es que uno tiene la suerte de encontrar alguna, rara vez baja de los 45 grados centígrados. La tierra, esa arcilla roja y gris que durante generaciones ha alimentado naranjales y ganado, se cuartea, abriendo grietas profundas que parecen bocas sedientas gritando al cielo por una lluvia que se niega a caer. En el verano de 2022, esta realidad climática dejó de ser una estadística meteorológica para convertirse en un escenario apocalíptico. No fue solo una sequía, fue un exterminio silencioso. Los pájaros caían muertos en pleno vuelo, deshidratados antes de tocar el suelo. Los árboles centenarios, encinos y sabinos que habían visto pasar la Revolución Mexicana, se secaron de pie, convirtiéndose en fantasmas de madera gris que crujían con el viento caliente. Y en medio de este infierno terrenal, el instinto más primitivo del ser humano, el instinto de supervivencia, despertó con una ferocidad que la civilización había olvidado. Esta es la crónica de la Guerra del Agua, y no se trata de una metáfora periodística ni de un título sensacionalista. Fue una guerra real, tangible, sudorosa y sangrienta. Fue el momento exacto en que la ley de los hombres se evaporó junto con los últimos charcos de los arroyos, dejando paso a la ley de la selva, o en este caso, a la ley del desierto. Los protagonistas de esta tragedia no fueron narcotraficantes peleando por rutas de cocaína, ni políticos corruptos peleando por votos. Fueron la familia Treviño, un clan de ganaderos honestos, de manos callosas y espaldas quemadas por el sol, que se vieron empujados al límite de la cordura. Su crimen no fue la ambición desmedida. Su crimen fue querer vivir. Su pecado capital fue negarse a ver morir a sus animales de sed, mientras sus vecinos, la poderosa y arrogante familia Saldívar, llenaban sus albercas y regaban sus extensas huertas de nogal con el agua robada que pertenecía a todo el pueblo. 12 hombres, guardias armados y empleados leales a la codicia de los Saldívar pagaron el precio final de esa injusticia. Fueron aniquilados no por odio, sino por una necesidad biológica absoluta. Porque en el desierto la sangre es líquida, pero el agua vale infinitamente más que la sangre. Para comprender la magnitud de la furia que se desató, es necesario visualizar el rancho El Sabinal en aquellos días críticos de julio. Don Humberto Treviño, el patriarca de 75 años, era un hombre que parecía tallado en la misma madera dura de los mezquites que lo rodeaban. Su piel era un mapa de arrugas profundas, curtida por décadas de trabajo bajo el sol inclemente, y sus ojos, normalmente llenos de una chispa de astucia y bondad, se habían vuelto opacos, nublados por una tristeza infinita y una rabia creciente. Cada mañana, la rutina de don Humberto era un calvario emocional. Se levantaba antes del amanecer, no para ordeñar, sino para contar las bajas. Caminaba por sus potreros, donde el polvo se levantaba como talco fino con cada paso, y encontraba a sus vacas, animales de la raza Brangus, que le había costado una vida entera criar y seleccionar genéticamente, tiradas bajo la escasa sombra de los matorrales espinosos. Estaban allí, con las costillas marcadas a través de la piel como si fueran un xilófono macabro, la lengua de fuera, seca y agrietada, jadeando en busca de un aire que no quemara. Ya no tenían fuerza ni para espantar las moscas que se les metían en los ojos y en las fosas nasales. El sonido del campo, que normalmente es una sinfonía de mugidos, relinchos y cantos de aves, había sido reemplazado por un silencio aterrador, solo roto por el zumbido eléctrico de las chicharras y, ocasionalmente, por el estruendo seco y definitivo de un rifle calibre .22. ¡Pac! Un solo tiro en la frente. Esa era la misericordia que don Humberto podía ofrecer. Había tenido que sacrificar a 15 de sus mejores vientres en una sola semana para evitarles la agonía lenta de la deshidratación. Cada detonación le quitaba un año de vida a él también. Cada animal muerto era un pedazo de su legado que se convertía en carroña para los buitres que ya volaban en círculos bajos, pacientes y negros contra el cielo azul. «Esto no es sequía, muchachos», le decía a sus hijos, Rogelio y Mateo, mientras se limpiaba el sudor de la frente y las lágrimas de impotencia con un pañuelo sucio de tierra. El cielo es duro, pero Dios aprieta, no ahorca. Alguien nos está cerrando la llave. Alguien nos está matando a propósito. El agua en Nuevo León es sinónimo de poder. Quien controla el flujo, controla la vida y la muerte. Y río arriba, a escasos 5 kilómetros de los límites de El Sabinal, la familia Saldívar había construido un imperio agroindustrial que insultaba a la naturaleza.
Eran lo que en el pueblo llamaban neorriqueños, gente con dinero nuevo y conexiones políticas turbias en Monterrey, que habían llegado a la zona comprando tierras ejidales a precios de risa para sembrar nogal pecanero. El nogal es un árbol noble, pero es un vampiro de agua. Requiere cantidades industriales de riego para producir la nuez que se exporta en dólares. Mientras los Treviño y los ejidatarios de la zona baja veían sus pozos artesanales secarse y sus arroyos convertirse en caminos de piedras calientes, los Saldívar tenían sus huertas de un verde esmeralda brillante, un oasis artificial y obsceno mantenido por bombas de alta succión que trabajaban día y noche. Ese sonido, el rr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 
burla, como el sonido del robo descarado. La tensión en la región se palpaba en el aire, más pesada y sofocante que la misma canícula. Los vecinos se miraban con desconfianza en la plaza del pueblo. Se habían reportado robos de tinacos vacíos en las casas. La gente hacía fila durante horas bajo el sol, con cubetas en mano, esperando las pipas del gobierno municipal que a veces llegaban con agua turbia y a veces simplemente no llegaban. Pero los Treviño mantenían una calma estoica, confiando ciegamente en que el río Piloncillo, un brazo tributario del río principal que cruzaba su propiedad de norte a sur, los salvaría. Ese río nunca, ni en las peores sequías registradas por el abuelo de don Humberto en los años 50, se había secado por completo. Siempre llevaba aunque fuera un hilo de agua, sucio, ladoso y caliente, pero era agua. Las vacas bebían de ahí. Los caballos bebían de ahí. Los mismos Treviño bebían de ahí, hirviéndola y filtrándola con trapos. Era su última línea de defensa contra la muerte. Hasta que amaneció el 20 de julio. Ese día, el paisaje sonoro del rancho cambió de una manera que heló la sangre de todos. Faltaba un sonido de fondo al que estaban tan acostumbrados que ya no lo notaban conscientemente. El murmullo suave del agua corriendo sobre las piedras del lecho. Mateo, el hijo menor, un joven de 25 años con la fuerza de un toro pero el temperamento impulsivo, fue el primero en darse cuenta. Corrió hacia la casa grande, pálido, con los ojos desorbitados, como si hubiera visto al diablo en persona. «¡Papá! ¡El río!», gritó desde el porche, su voz rompiéndose. Don Humberto salió con la taza de café en la mano, sintiendo un presagio oscuro en el estómago. Caminaron juntos, casi corriendo, hasta la orilla del cauce, seguidos por Rogelio. Lo que vieron los dejó paralizados. No había agua. No había ni un hilo, ni un charco, ni humedad. El lecho del río era un camino de piedras blancas, redondas y pulidas, cubiertas de un lodo que se estaba secando y agrietando rápidamente bajo el sol violento de la mañana. Algunos peces pequeños y renacuajos, atrapados en las depresiones del terreno, saltaban agónicamente asfixiándose en el aire seco, sus cuerpos plateados brillando como monedas inútiles. Las vacas se acercaban a la orilla, olían la tierra, bajaban la cabeza buscando el líquido, y al no encontrar nada, mugían. Era un mugido diferente, un sonido bajo, gutural, de desesperación pura que partía el alma y erizaba la piel. Don Humberto bajó la pendiente y se metió al cauce seco. Sus botas se hundieron en el barro pegajoso. Miró hacia arriba, hacia la sierra, hacia el norte, de donde debía venir la corriente. El cielo estaba despejado, un azul insultante sin una sola nube. No había señales de derrumbe natural que hubiera tapado el paso. El corte había sido súbito, total, quirúrgico. «No se secó», dijo el viejo, con una voz que temblaba, no de miedo, sino de una furia contenida que llevaba meses acumulándose. «Nos la quitaron. Nos cortaron la vena yugular». Se agachó y tomó un puñado de lodo entre sus manos. Lo apretó con fuerza hasta que unas gotas de agua sucia escurrieron entre sus dedos callosos. Rogelio llamó a su hijo mayor sin voltear a verlo, con la vista fija en el horizonte verde de los vecinos. «Prepara la camioneta, vamos a ir arriba, vamos a ver a la cara a quien se atrevió a condenarnos a muerte». En ese momento, don Humberto Treviño no sabía que estaba firmando el inicio de una guerra. No sabía que no se enfrentaba a un simple vecino egoísta, sino a una estructura de poder que había decidido que sus nueces de exportación valían más que la vida humana. El viaje río arriba no sería una visita de cortesía. Sería el detonante de una masacre. La diplomacia se había secado junto con el río. Ahora, en el corazón ardiente de Nuevo León, solo quedaba espacio para la violencia. Para entender por qué un hombre de 75 años decide tomar un rifle y marchar hacia la muerte, primero hay que entender el lugar donde vive, o mejor dicho, el lugar donde está muriendo lentamente. La región citrícola de Nuevo León, que abarca municipios como Montemorelos, General Terán y Linares, solía ser el orgullo verde del norte de México.
Durante décadas, manejar por la carretera nacional era un deleite visual. Kilómetros y kilómetros de huertas de naranjos frondosos, toronjas y mandarinas que perfumaban el aire con el aroma dulce del azahar. Era un vergel en medio del desierto, un testimonio del triunfo del trabajo humano y la ingeniería hidráulica sobre la naturaleza hostil. Pero en el verano de 2022, ese paraíso se había transformado en un cementerio a cielo abierto. El cinturón citrícola se había convertido en el cinturón de polvo. Donde antes había copas verdes y brillantes, ahora solo había ramas esqueléticas, grises y quebradizas, que se extendían hacia el cielo como manos de mendigos pidiendo una limosna que nunca llegaba. El suelo, cubierto históricamente por pasto y hierba, era ahora una costra dura, impermeable y estéril, un pavimento natural de arcilla cocida por el sol, donde ni siquiera las lagartijas encontraban refugio. El escenario de esta guerra no es solo climático, es profundamente político y social. En Nuevo León, la crisis del agua destapó una cloaca que llevaba años fermentándose bajo la superficie, el huachicol de agua. Durante años, mientras la ciudad de Monterrey crecía verticalmente con rascacielos de cristal y aspiraciones de primer mundo, en el campo se gestaba una mafia silenciosa. El agua dejó de ser un derecho humano y se convirtió en una mercancía de mercado negro, más valiosa que la gasolina o el diésel. La Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, la entidad federal encargada de administrar los recursos hídricos, se convirtió en una oficina de subastas donde las concesiones de pozos y derechos de riego se vendían al mejor postor, ignorando los estudios de impacto ambiental y la capacidad real de los acuíferos. En este ecosistema de corrupción, el pequeño propietario, el ejidatario que riega por inundación y depende de la lluvia, estaba condenado a la extinción. Solo sobrevivían los tiburones, las agroindustrias gigantes que podían pagar sobornos millonarios para perforar pozos ilegales a 500 metros de profundidad, chupando el agua fósil que tardó milenios en acumularse. El rancho El Sabinal de los Treviño representaba la resistencia de la vieja escuela. Ubicado en una hondonada natural alimentada históricamente por el río Piloncillo, el rancho era una propiedad modesta de 100 hectáreas. No tenían sistemas de riego por goteo computarizados ni satélites para monitorear la humedad del suelo. Tenían la experiencia de 4 generaciones que sabían leer las nubes y administrar cada gota. Pero contra la sequía de 2022, la experiencia no servía de nada. El escenario dentro de El Sabinal era desolador. El polvo lo cubría todo. Entraba por las rendijas de las ventanas, se metía en la comida, se pegaba a la piel sudorosa. Los corrales, antes llenos de actividad, eran espacios silenciosos donde las vacas se movían con la lentitud de los moribundos. El olor del rancho había cambiado. Ya no olía a estiércol fresco y alfalfa. Olía a carroña y a tierra quemada. Don Humberto Treviño veía cómo su mundo se desmoronaba. Cada árbol que se secaba era un recuerdo de su padre que desaparecía. Cada vaca que sacrificaba era dinero que no recuperaría jamás. La presión psicológica era insoportable. Vivir a 45 grados diarios, sin aire acondicionado porque la luz estaba carísima, viendo cómo tu patrimonio se convierte en arena, puede quebrar la mente de cualquiera, pero lo que verdaderamente convirtió la desesperación en furia homicida fue el contraste. A solo 5 kilómetros río arriba, el paisaje cambiaba con una brusquedad que parecía un error de la matriz. La propiedad de la familia Saldívar, conocida como Nogalera la Abundancia, era una ofensa visual para cualquiera que tuviera sed. Los Saldívar no eran rancheros de tradición, eran empresarios de la construcción de Monterrey que habían visto en la exportación de nuez pecanera un negocio lucrativo. Habían comprado 300 hectáreas de tierra ejidal aprovechándose de la necesidad de los campesinos y habían transformado el lugar en una fortaleza agroindustrial. Mientras en El Sabinal el suelo era gris y polvoriento, en La Abundancia el suelo estaba cubierto de un pasto inglés verde esmeralda, perfectamente recortado. Mientras los naranjos de los Treviño eran leña seca, los nogales de los Saldívar eran gigantes frondosos, cargados de nueces, con hojas de un verde intenso y brillante. La frontera entre las dos propiedades era una línea de alambre de púas que separaba el infierno del paraíso, y ese paraíso artificial se mantenía gracias al robo. Los Saldívar habían construido una infraestructura hidráulica que era ilegal a todas luces. Habían levantado muros de contención en el cauce del río para crear represas privadas, bordos que atrapaban el agua de lluvia y el caudal del río, impidiendo que fluyera hacia abajo. Habían instalado sistemas de bombeo industrial, motores diésel de 6 cilindros que trabajaban las 24 horas del día, succionando el agua con una voracidad insaciable. El sonido de esas bombas, un boom 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 rítmico y constante que viajaba con el viento de la noche, era la banda sonora de la tortura para los vecinos de abajo. Era el sonido de alguien bebiéndose tu vida.
El escenario político local agravaba la situación. El alcalde del municipio, un hombre pusilánime que debía su campaña a las donaciones de empresarios como los Saldívar, se hacía de la vista gorda. Cuando los ejidatarios iban a quejarse al palacio municipal, les decían que era sequía atípica, que tuvieran paciencia, que rezaran para que lloviera. Pero todos sabían la verdad. Veían las pipas de agua, camiones cisterna de 20,000 litros, salir llenos de las propiedades de los ricos para ir a llenar albercas en las casas de campo de fin de semana, mientras en el pueblo la gente se peleaba a golpes por llenar una cubeta de un camión del gobierno. La desigualdad hídrica creó un ambiente de guerra civil latente. El agua se convirtió en el único tema de conversación. En las tiendas, en la iglesia, en la plaza. Solo se hablaba de quién tenía agua y quién no. Los rumores corrían como fuego en pastizal seco. Dicen que los Saldívar tienen un pozo clandestino conectado a la red municipal. Dicen que desviaron el arroyo con maquinaria pesada anoche. La nogalera La Abundancia no solo era verde, era hostil. Los Saldívar sabían que estaban robando y sabían que el pueblo los odiaba, así que se fortificaron. Levantaron cercas de malla ciclónica de 3 metros de altura con concertina, alambre de navajas en la parte superior. Instalaron cámaras de seguridad con sensores de movimiento en todo el perímetro. Y lo más intimidante, contrataron seguridad privada. No eran veladores locales con machetes. Eran hombres traídos de fuera, ex policías o ex militares, vestidos con uniformes tácticos negros, chalecos antibalas y armados con escopetas y rifles semiautomáticos. Patrullaban el perímetro de la nogalera en cuatrimotos, con los rostros cubiertos con pasamontañas para no ser reconocidos, proyectando una imagen de fuerza de ocupación. Para don Humberto Treviño, ver a esos hombres armados cuidando nogales mientras sus vacas morían era la confirmación de que la ley había dejado de existir. Ya no eran vecinos, eran enemigos ocupando territorio. El aislamiento de la zona también jugaba un papel crucial. Aunque Linares es una ciudad importante, los ranchos están dispersos en una red de caminos rurales, brechas y cañadas, donde la señal de celular es intermitente y la presencia policial es nula. Si algo sucede en esos caminos, nadie se entera hasta días después. Es una tierra de nadie donde impera la ley del más fuerte. Los Saldívar se sentían intocables en su castillo verde. Creían que su dinero y sus cercas los protegían de la realidad circundante. No entendían la psicología del hombre de campo desesperado. No entendían que hay un punto de quiebre donde el miedo a la cárcel o a la muerte desaparece, reemplazado por la necesidad pura de supervivencia. El calor de julio de 2022 actuó como un catalizador químico en este escenario volátil. A 45 grados, el cerebro humano no funciona igual. La deshidratación crónica, el insomnio provocado por las noches calurosas y el estrés financiero crean un estado de visión de túnel. Don Humberto y sus hijos, Rogelio y Mateo, dejaron de ver el mundo con matices. Solo veían 2 colores, el gris de su muerte y el verde del robo. La visita que hicieron esa mañana a la propiedad de los Saldívar, donde fueron humillados por los guardias, no fue un evento aislado. Fue la gota que derramó el vaso, o mejor dicho, la gota que faltaba en el vaso vacío. Al regresar a El Sabinal, don Humberto se sentó en el porche de su casa. Desde ahí podía ver la línea de árboles secos que marcaba el curso del río Piloncillo, ahora un esqueleto de piedras blancas. Y más allá, a lo lejos, podía ver las copas verdes y frondosas de los nogales de los Saldívar, burlándose de él, ondeando con el viento caliente. Podía escuchar débilmente el run-run de las bombas. Ese escenario, esa postal de desigualdad brutal, se grabó en su retina. Entendió que no había gobierno que viniera a salvarlo. La Conagua no vendría. El alcalde no vendría. Dios, al parecer, estaba ocupado en otro lado. El desierto de concreto y polvo había dictado su sentencia. O peleaban por el agua, o se secaban y desaparecían como el polvo en el viento. La decisión estaba tomada. No era una decisión legal, ni siquiera moral en el sentido estricto. Era una decisión biológica. Los Treviño iban a recuperar el río, y si para hacerlo tenían que teñirlo de rojo, que así fuera. El escenario estaba listo para la batalla, y el calor del mediodía solo servía para mantener la sangre hirviendo, lista para ser derramada. Este entorno hostil, donde la naturaleza se había vuelto un enemigo y el vecino un depredador, es el personaje silencioso pero omnipresente de nuestra historia. Sin este calor, sin esta sequía histórica y sin la corrupción sistémica que permitió el robo del agua, la masacre de los 12 hombres jamás habría ocurrido. Fue el escenario el que puso las armas en las manos de los Treviño. Fue el polvo en la garganta lo que les quitó la capacidad de perdonar, y fue el verde insultante de la propiedad vecina lo que les dio un objetivo claro:
En Nuevo León dicen que el agua es vida, pero en julio de 2022 el agua se convirtió en la razón más poderosa para matar. El 20 de julio de 2022 amaneció con una quietud que, para un hombre de campo como don Humberto Treviño, resultaba más alarmante que el estruendo de una tormenta. En el rancho El Sabinal, los sonidos de la mañana suelen ser un reloj biológico preciso. El canto de los gallos, el mugido de las vacas esperando el alimento, el viento moviendo las ramas de los encinos. Pero esa mañana faltaba el sonido base, la frecuencia constante que había arrullado a la familia Treviño durante 4 generaciones. El murmullo del agua. El río Piloncillo, ese brazo vital del río Pilón que cruzaba la propiedad de norte a sur, había dejado de hablar. No se escuchaba el chapoteo del agua contra las piedras, ni el siseo de la corriente en los recodos. Había un silencio seco, mineral, un silencio de muerte. Mateo, el hijo menor, fue quien dio la voz de alarma, pero fue don Humberto quien sintió el impacto en el pecho como un infarto silencioso. Al llegar a la orilla del cauce, lo que vieron no fue una disminución natural del caudal provocada por la sequía. Lo que vieron fue un crimen ecológico. El lecho del río estaba desnudo. Las piedras blancas y grises, pulidas por siglos de erosión acuática, brillaban bajo el sol con una desnudez obscena. El lodo del fondo, que horas antes había estado cubierto por 30 centímetros de agua corriente, comenzaba a secarse rápidamente, formando una costra agrietada. El horror visual era inmediato. En los pequeños charcos remanentes, depresiones naturales del terreno donde el agua había quedado atrapada, se desarrollaba una agonía masiva. Cientos de peces, mojarras, bagres pequeños y charales saltaban frenéticamente, boqueando en busca de oxígeno, sus escamas plateadas brillando como monedas inútiles tiradas en el fango. Las tortugas de río intentaban enterrarse en el lodo húmedo, buscando refugio contra el sol que ya empezaba a calentar, con la promesa de llegar a los 40 grados. Don Humberto se metió al cauce. Sus botas se hundieron en la tierra chiclosa. Caminó hasta el centro del río, donde debería haberle llegado el agua a las rodillas, y se quedó parado en seco. Miró hacia el norte, hacia la propiedad de los Saldívar. No había nubes, no había habido derrumbes. El agua no desaparece por arte de magia de la noche a la mañana. «Nos la robaron», susurró. Y luego gritó con una voz que hizo eco en el vacío del cauce. «Nos cortaron el agua. Maldita sea, nos secaron». Ese fue el incidente. No fue un proceso gradual. Fue un corte de guillotina. Las vacas Brangus, que bajaban habitualmente a beber a esa hora, se alinearon en la orilla oliendo la ausencia. Empezaron a mugir, un sonido bajo y lastimero de confusión y miedo. Ellas no entendían de política ni de corrupción. Solo entendían que su fuente de vida se había esfumado. Don Humberto sabía que tenía menos de 48 horas antes de que la situación se volviera crítica. Sin el río dependían de los abrevaderos que se llenaban con un pozo artesanal, pero el pozo también estaba bajando su nivel dramáticamente debido a la sobreexplotación de los vecinos. La decisión fue inmediata. «Suban a la camioneta», ordenó a sus hijos Rogelio y Mateo. «Vamos a ver qué hicieron estos desgraciados. Y lleven la cámara, quiero pruebas». El viaje río arriba fue una expedición a través de la devastación. Condujeron la vieja Ford F-150 por el camino de terracería paralelo al río, levantando nubes de polvo que se pegaban al sudor de sus rostros. A medida que se acercaban a los límites de la propiedad de la familia Saldívar, el paisaje cambiaba. Dejaban atrás la tierra muerta de El Sabinal y empezaban a ver el verdor insultante de los nogales de La Abundancia. Al llegar a la cerca perimetral, detuvieron la camioneta. Bajaron y caminaron hacia el cauce. Allí confirmaron sus sospechas, pero la realidad era peor de lo que imaginaban. No era una simple desviación, era una obra de ingeniería ilegal descarada. Los trabajadores de los Saldívar habían metido maquinaria pesada durante la noche, probablemente retroexcavadoras, y habían construido un bordo, una represa improvisada de tierra, piedras y costales de arena que bloqueaba el 100% del ancho del río. Detrás de ese muro artificial, el agua se acumulaba en una gran poza profunda, y desde esa poza, 3 tuberías negras de 8 pulgadas de diámetro, conectadas a bombas diésel industriales, succionaban el líquido con una voracidad monstruosa, enviándolo directamente a los canales de riego de los nogales. El sonido de las bombas ¡rr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 
represa para tomar fotos, pero de inmediato salieron 3 hombres de entre los matorrales. No eran campesinos, llevaban uniformes tácticos negros, botas militares y escopetas de repetición colgadas al hombro. Eran seguridad privada, mercenarios contratados para proteger el saqueo. ¡Atrás!, gritó uno de ellos cortando cartucho con un movimiento intimidante. Clac, clac. Esta es propiedad privada, no pueden estar aquí.
Don Humberto, rojo de ira, señaló el río. El río es propiedad federal, imbécil. No pueden represar el agua. Están matando a mis animales abajo. El guardia se rió, una risa cínica y despectiva. El patrón tiene concesión, abuelo. Si tiene problemas, vaya a llorar a Conagua. Aquí, si da un paso más, le meto un tiro por invasión de propiedad. Rogelio y Mateo hicieron el amago de sacar sus pistolas, pero don Humberto los detuvo con un gesto. Sabía que un tiroteo allí, 3 contra 3, no resolvería nada y solo les traería la cárcel o la muerte inmediata. «Vámonos», dijo el viejo tragándose su orgullo como si fuera un trago de vinagre. «Vamos a hacer esto por la derecha. Vamos a ir a Linares. Vamos a traer a la autoridad». Ese viaje a la ciudad de Linares marcó el inicio de la falla. Fue el peregrinaje de la esperanza a la desilusión. Don Humberto todavía creía en algún rincón de su alma formada en el siglo XX que el gobierno servía para proteger al débil. Creía que si mostraba las fotos, si explicaba la emergencia, alguien actuaría. Llegaron a las oficinas regionales de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, al mediodía. El calor en la calle era de 44 grados. El asfalto parecía derretirse. Al entrar a las oficinas, el choque térmico fue brutal. El aire acondicionado estaba tan frío que les erizó la piel sudada. El lugar estaba limpio, aséptico, con pisos de cerámica brillante y plantas de plástico. Contrastaba violentamente con la ropa sucia de tierra y el olor a campo y sudor que traían los Treviño. Tuvieron que esperar 3 horas. 3 horas sentados en sillas de plástico duro, viendo cómo funcionarios con camisas planchadas y corbatas entraban y salían, con vasos de café en la mano, riendo, revisando sus celulares. Nadie parecía tener prisa. Nadie parecía consciente de que afuera el mundo se estaba muriendo de sed. Finalmente, un secretario les indicó que podían pasar a ver al ingeniero Peralta, el encargado de distrito. El despacho era amplio, con una ventana que daba a la calle, pero con las persianas cerradas para no ver la miseria del sol. El ingeniero Peralta era un hombre joven, con manos suaves que nunca habían tocado una pala, y una actitud de aburrimiento profesional ensayada. Don Humberto desplegó las fotos sobre el escritorio de vidrio, fotos del río seco, fotos de las vacas muertas, fotos de la represa ilegal y las bombas de los Saldívar. «Mire esto, ingeniero», dijo don Humberto con la voz temblorosa por la emoción contenida. «Esto es un crimen. Los Saldívar taparon el río Piloncillo. No dejan pasar ni una gota. Mis animales se están muriendo. El ejido de abajo tampoco tiene agua. Necesito que mande inspectores. Necesito que rompan ese bordo hoy mismo». El funcionario apenas miró las fotos. Suspiró, se recargó en su silla giratoria y entrelazó los dedos. «Mire, don Humberto, entiendo su molestia, de verdad, pero usted sabe que estamos en una situación de emergencia estatal. Es una sequía atípica. Los niveles están bajos en todos lados. No es sequía atípica, es robo», interrumpió Mateo golpeando la mesa. «Ahí están las fotos de las bombas. Se están robando el agua federal». El ingeniero Peralta endureció la mirada. «Le voy a pedir que no me levante la voz, joven. Mire, el asunto es complejo. La familia Saldívar tiene permisos vigentes de extracción. Tienen una concesión antigua que... La concesión es para un pozo, no para represar el río», gritó don Humberto. «El río es de todos». Peralta se encogió de hombros. «Eso tendríamos que verificarlo. Necesito mandar a una cuadrilla de inspección técnica para que hagan un levantamiento topográfico y revisen los volúmenes. Luego se hace un dictamen, se les notifica a ellos. Ellos tienen derecho de audiencia». «¿Y cuánto tarda eso?», preguntó Rogelio sabiendo ya la respuesta. «Pues, con la carga de trabajo que tenemos, unos 3 meses para la primera visita. Luego el proceso legal, quizás 1 año. 1 año. En 1 año, el Sabinal sería un desierto de polvo y huesos». Don Humberto entendió todo en ese segundo. No era burocracia, era complicidad. Los Saldívar ya habían estado allí. O habían enviado un sobre amarillo. La calma del ingeniero Peralta no era paciencia, era la seguridad del corrupto que sabe que está protegido. La concesión era una mentira, un papel comprado para justificar el saqueo. «Ingeniero», dijo don Humberto, poniéndose de pie lentamente, sintiendo el peso de sus 75 años caerle encima de golpe. «¿Cuánto le pagaron? ¿Cuánto vale para usted la vida de mi ganado?». El funcionario se puso rojo, pero no de vergüenza, sino de indignación fingida. «Salgan de mi oficina ahora mismo o llamo a seguridad. No voy a permitir que me insulten en mi despacho». Salieron de Conagua con las manos vacías y el alma rota. Pero don Humberto era terco. Fueron al Palacio Municipal. Intentaron hablar con el alcalde. La respuesta fue la misma, pero con una sonrisa política más hipócrita.
La secretaria les dijo que el alcalde estaba en reuniones importantes en Monterrey, gestionando recursos. Mentira. Todo el mundo sabía que el alcalde no se atrevía a tocar a los Saldívar, porque ellos habían financiado su campaña. La policía municipal tampoco ayudaría. El comandante local comía de la mano de los agroindustriales. La falla del sistema era absoluta, sistémica y total. Todas las puertas que deberían estar abiertas para el ciudadano honesto estaban cerradas con candados de oro. No había ley, no había Estado de Derecho, solo había intereses. El viaje de regreso al rancho fue silencioso. El sol de la tarde pegaba de frente en el parabrisas, cegándolos. El calor dentro de la cabina era sofocante, pero el frío que sentían por dentro era peor. Pasaron de nuevo frente a la entrada de La Abundancia. Vieron los aspersores de riego encendidos, lanzando arcos de agua cristalina sobre el pasto verde. Vieron a los guardias en la puerta, que al reconocer la camioneta de los Treviño, les hicieron señas obscenas y se rieron. Fue en ese tramo de carretera, entre la ciudad corrupta y el campo moribundo, donde algo se rompió dentro de don Humberto. O quizás algo se arregló. La duda se disipó. La esperanza de una solución civilizada murió en el escritorio del ingeniero Peralta. Al llegar al rancho, don Humberto bajó de la camioneta y fue directo al corral. Vio a una becerra de 3 meses, hija de su mejor vaca, tirada en el suelo, con los ojos vidriosos, la lengua negra e hinchada. Ya no respiraba. Había muerto de sed mientras ellos perdían el tiempo llenando formularios y rogando a burócratas. Don Humberto se arrodilló junto al animal, le acarició la cabeza. No lloró. Las lágrimas gastan agua y él ya no tenía agua para desperdiciar. Se levantó, se sacudió el polvo de las rodillas y miró a sus hijos. Sus ojos habían cambiado. Ya no tenían la súplica del que pide ayuda. Tenían la claridad del que ha tomado una decisión final. Se acabó, dijo don Humberto con voz serena. Ya fuimos a las oficinas, ya pedimos por favor, ya intentamos ser gente decente. Pero ellos no quieren vecinos, quieren esclavos o cadáveres. Y yo no voy a hacer ninguna de las dos cosas. Caminó hacia la casa, hacia el sótano donde guardaba las herramientas de minería que usaba su padre años atrás para abrir pozos en la piedra. Rogelio, ordenó. Busca la dinamita que guardamos para arrancar los tocones de mezquite. Mateo, limpia los rifles y avísale a tus primos, a los de las enramadas. Diles que traigan todo lo que tengan. ¿Qué vamos a hacer, papá?, preguntó Mateo, sintiendo la electricidad en el aire. Vamos a hacer lo que el gobierno no quiso hacer, respondió el patriarca mirando hacia el río seco. Si el agua no baja por la ley de los hombres, va a bajar por la ley de la gravedad y la pólvora. Mañana el río va a correr de nuevo, aunque baje rojo. La falla de las instituciones había dejado un vacío de poder en el desierto, y la naturaleza aborrece el vacío. Los Treviño estaban a punto de llenarlo con su propia justicia. La decisión de aniquilar a quienes les robaban el agua no nació de la maldad, sino de la conclusión lógica de que su supervivencia dependía de la eliminación de la amenaza. El río seco era una sentencia de muerte, y ellos habían decidido rechazarla y devolverla al remitente. La noche cayó sobre Nuevo León, caliente y sin luna, perfecta para lo que se avecinaba. La burocracia dormía tranquila en sus camas refrigeradas, ignorante de que acababa de desatar un infierno que ningún papel sellado podría detener. Cuando la camioneta Ford F-150 de los Treviño cruzó la puerta del rancho El Sabinal, al regresar de la ciudad, el sol ya comenzaba a esconderse detrás de la Sierra Madre, tiñendo el cielo de un rojo sangriento que parecía profetizar lo que vendría. Pero la noche no trajo frescura. El calor de 40 grados seguía atrapado en la tierra, radiando hacia arriba, haciendo que el aire vibrara. En la casa grande no hubo gritos, ni portazos, ni discusiones acaloradas sobre qué hacer. La etapa de la duda había muerto en la oficina climatizada de la Conagua. Ahora lo que imperaba era una calma fría, mecánica y mortal. Don Humberto Treviño, con sus 75 años a cuestas, caminó directamente hacia la cocina, se sirvió un vaso de agua tibia, la poca que quedaba en el filtro, y miró a sus hijos, Rogelio y Mateo. Sus ojos ya no tenían el brillo de la súplica, tenían el brillo opaco del pedernal. «No se quiten las botas», les dijo con voz suave. «Esta noche no se duerme. Esta noche se trabaja. Rogelio, ve por tus primos, los de las enramadas. Diles que traigan hierros, pero diles sobre todo que traigan valor. Mateo, ven conmigo al sótano, vamos a despertar al diablo». El sótano de la casa grande de El Sabinal era un lugar que pocos conocían. Construido por el padre de don Humberto en los años 40, era un refugio contra huracanes y al mismo tiempo una bodega de herramientas peligrosas. Olía a humedad encerrada, a óxido y a grasa vieja. Don Humberto bajó las escaleras de madera crujiente.
iluminando el camino con una linterna sorda. Mateo lo seguía, sintiendo un nudo en el estómago. Sabía lo que buscaban. En una esquina, debajo de unas lonas viejas y detrás de cajas de herramientas oxidadas, había una caja de madera reforzada con letras rojas casi borradas. Peligro, explosivos. Era un remanente de una época diferente, cuando la minería y la apertura de pozos artesanales se hacían a base de pólvora y coraje, sin permisos federales ni burocracia. Don Humberto abrió la caja con una delicadeza que contrastaba con sus manos rudas. Adentro descansaban sobre una cama de acerrín 20 cartuchos de dinamita industrial, Goma 2, que habían sobrado de cuando abrieron el pozo profundo en 1998. La dinamita es traicionera. Con el calor y el tiempo, a veces suda nitroglicerina, volviéndose inestable. Don Humberto tomó uno de los cartuchos, lo examinó bajo la luz de la linterna y asintió. «Están secos», murmuró, más para sí mismo que para su hijo. «Dios nos cuida, Mateo. Estos cartuchos han aguantado 20 años de calor esperando este momento». Además de los explosivos, sacaron rollos de mecha lenta, fulminantes y un detonador manual antiguo pero funcional. No eran terroristas, eran rancheros que sabían usar la química para romper la piedra. Pero esta noche no romperían piedra para buscar agua, romperían concreto para liberarla. «Papá, ¿estás seguro de esto?», preguntó Mateo, su voz apenas un susurro en la oscuridad del sótano. «Si volamos la presa, nos van a cazar. Ya no habrá vuelta atrás». Don Humberto lo miró fijamente, iluminando su propio rostro desde abajo, creando sombras profundas en sus cuencas oculares. «Mateo, mira afuera. Ya nos están cazando. Nos están matando de sed. La única diferencia es que si no hacemos nada, morimos de rodillas. Si hacemos esto, al menos moriremos de pie y con agua en el río. Carga la caja. Con cuidado». Mientras padre e hijo preparaban los explosivos, Rogelio regresaba con los refuerzos. La familia en el norte de México es una estructura militar en tiempos de crisis. Los primos de las Enramadas, una rama de la familia Treviño que vivía a 10 kilómetros, llegaron en 2 camionetas apagadas, rodando en punto muerto para no hacer ruido. Eran 6 hombres: Esteban, Luis, el Chato, Jorge y los gemelos Salazar. Hombres de campo, de pocas palabras y lealtades absolutas. No preguntaron por qué. Sabían que el río estaba seco, sabían que las vacas de su tío Humberto estaban muriendo, y sabían que los Saldívar eran los culpables. Bajaron de las camionetas cargando su propio arsenal. No eran armas de guerra modernas como las que tenían los mercenarios de la Nogalera. Eran armas de herencia, armas de caza. Rifles Winchester 30-30 de palanca, escopetas calibre 12 para cazar venado y viejas pistolas Colt 45 y 38 Super que habían pertenecido a sus abuelos. Armas oxidadas por fuera pero limpias por dentro, herramientas de defensa que conocían el peso de la mano de sus dueños. La reunión en el patio trasero fue breve y solemne. La luna nueva ayudaba a ocultar sus movimientos, pero el calor seguía siendo sofocante. Eran 9 hombres en total. Don Humberto, sus 2 hijos y los 6 primos. 9 hombres contra un ejército privado de 12 o 15 mercenarios, cámaras de seguridad y fortificaciones. Pero los Treviño tenían 2 ventajas que el dinero de los Saldívar no podía comprar. Conocían el terreno como la palma de su mano y tenían la furia de la justicia divina de su lado. Don Humberto extendió un plano dibujado a mano sobre el cofre de la camioneta, iluminándolo con la luz tenue de un celular para no delatar su posición. «Escuchen bien, muchachos», dijo el patriarca. Su voz era firme, la voz de un general antes de la carga. «No vamos a ir a matarlos por gusto. Vamos por el agua. El objetivo principal es el bordo, la pared de concreto que levantaron en el río. Tengo suficiente dinamita para abrirle un boquete de 3 metros. Una vez que el agua corra, la presión hará el resto», señaló el mapa. «Vamos a entrar por el cauce seco del río. Es la zona más baja y oscura. Las cámaras de ellos apuntan hacia los caminos y las cercas, no hacia el río porque nunca pensaron que alguien caminaría por ahí. Rogelio, tú y los gemelos se van a ir por el flanco izquierdo, entre los matorrales. Su trabajo es hacer ruido. Quiero que disparen al aire, que rompan focos, que atraigan la atención de los guardias hacia la entrada principal. Necesito que crean que los estamos atacando por el portón». Miró a Esteban y al Chato. «Ustedes son los francotiradores. Se van a subir a la loma del divisadero. Desde ahí tienen vista a la bomba. Si ven a alguien acercarse a nosotros mientras ponemos la carga, lo bajan. Sin dudar. Si ellos disparan primero, ustedes responden a matar». «¿Y usted, tío?», preguntó Esteban ajustando la mira de su rifle. «Mateo y yo vamos a caminar por el centro del cauce con la dinamita», respondió don Humberto. «Vamos a llegar hasta la base del muro.
Necesitamos 5 minutos para taladrar, colocar los cartuchos y prender la mecha. 5 minutos. En ese tiempo somos patos sentados. Su trabajo es que nadie nos vea. Antes de salir ocurrió el momento que definió el carácter de esta guerra del agua. No fue un grito de guerra ni un trago de tequila. Fue un momento de fe. En el rancho El Sabinal, como en casi todo el campo mexicano, Dios y la pólvora no son enemigos, son compañeros. Don Humberto se quitó el sombrero. Los otros 8 hombres lo imitaron al instante, bajando la cabeza, sosteniendo sus rifles con respeto. El viejo caminó hacia una pequeña hornacina en la pared del patio donde había una imagen de la Virgen de Guadalupe, iluminada por una veladora que parpadeaba. «Madre Santísima», rezó don Humberto en voz alta, con una sinceridad que erizaba la piel. Tú sabes que somos gente de paz. Tú sabes que nunca hemos buscado pleito. Pero también sabes que el agua es sagrada, que es sangre de la tierra que tu Hijo nos dio. Perdónanos, no por lo que vamos a hacer esta noche, sino por haber tardado tanto en defender lo nuestro. Cuida a estos muchachos, que sus manos no tiemblen. Y si nos toca caer hoy, recíbenos en tu campo, donde los arroyos nunca se secan. Amén, respondieron los 8 hombres al unísono. Se persignaron. El ritual estaba completo. La fe les había dado el permiso moral que la ley les había negado. Ahora no eran delincuentes invadiendo propiedad privada. Eran cruzados recuperando el Santo Grial. La marcha hacia la propiedad de los Saldívar comenzó a las 11 de la noche. Decidieron ir a pie. El ruido de los motores alertaría a los guardias mucho antes de llegar. Caminar 5 kilómetros por el lecho seco de un río en la oscuridad total es una tortura física y psicológica. El suelo era irregular, lleno de piedras redondas que se movían bajo las botas, amenazando con torcer tobillos a cada paso. Había pozas de lodo pegajoso que succionaban los pies. Y estaba la vegetación, huizaches y mezquites cuyas ramas espinosas invadían el cauce, rasgando la ropa y la piel. Pero el silencio era absoluto. Los treviños se movían como fantasmas, comunicándose con señas y chasquidos suaves. Conocían cada recodo del río porque habían jugado ahí de niños, habían pescado ahí, habían aprendido a nadar en esas pozas ahora secas. El calor seguía siendo opresivo, el sudor les empapaba la ropa, haciendo que el polvo se convirtiera en lodo sobre sus cuerpos. Los mosquitos zumbaban en sus oídos, pero nadie se atrevía a manotear. A medida que avanzaban, un sonido empezó a crecer en la distancia. Al principio era un zumbido grave, casi una vibración en el suelo, pero conforme se acercaban al kilómetro 3, el sonido se definió. Rrr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 
Saldívar trabajando en la noche. Ese sonido actuó como un faro de odio. Cada golpe del pistón de esas bombas era un recordatorio de por qué estaban ahí, caminando entre espinas con dinamita en la mochila. El sonido ahogaba los ruidos naturales de la noche, lo cual jugaba a su favor, cubriendo el crujido de sus botas sobre las piedras. Al llegar al límite de la propiedad, la escena era surrealista. La Nogalera La Abundancia estaba iluminada como un estadio. Los Saldívar habían instalado reflectores halógenos en postes altos cada 50 metros, creando un perímetro de luz blanca y dura que cortaba la oscuridad del desierto. Dentro de ese círculo de luz, los nogales se veían majestuosos, verdes, regados por aspersores que lanzaban arcos de agua cristalina al aire. Ver tanta agua desperdiciándose, evaporándose en la noche calurosa mientras sus propias gargantas estaban secas, encendió una furia fría en Mateo. Apretó la mochila con los explosivos contra su pecho. Quería volar todo, quería arrancar esos árboles de raíz. Don Humberto levantó el puño para detener la columna. Estaban a 300 metros del muro de contención. Desde su posición en la oscuridad, ocultos por la maleza del cauce seco, podían ver el objetivo. El bordo era una pared fea y brutal de concreto ciclópeo y costales de arena que bloqueaba el río de lado a lado. Detrás del muro, el agua brillaba negra y profunda, represada artificialmente. Y encima del muro, patrullando de un lado a otro, había dos siluetas. Guardias. Se veía el brillo de sus cigarrillos y la silueta inconfundible de los rifles de asalto colgados al hombro. «Están armados hasta los dientes», susurró Rogelio pegado al oído de su padre. «Esos no son rifles de caza, papá. Son AR-15. Tienen visión nocturna seguro. Por eso vamos a usar la distracción», contestó don Humberto. Rogelio, lleva a los gemelos a la posición. Tienen 10 minutos para llegar al portón principal. Cuando escuchemos el primer tiro, nosotros avanzamos. El grupo se dividió. Rogelio y los gemelos Salazar se fundieron con la oscuridad, arrastrándose hacia la izquierda, rodeando la cerca perimetral para atacar desde el frente.
Esteban y los francotiradores subieron silenciosamente por la ladera rocosa del lado derecho, buscando altura entre las piedras calientes para tener ángulo de tiro. Don Humberto y Mateo se quedaron solos en el centro del cauce, agazapados detrás de una roca grande, con la dinamita y el taladro inalámbrico. Los 10 minutos de espera fueron eternos. El corazón de Mateo latía tan fuerte que sentía que retumbaba en sus oídos más fuerte que las bombas de agua. Miró a su padre. El viejo estaba inmóvil, con los ojos cerrados, respirando despacio. No estaba rezando, estaba visualizando la explosión, estaba calculando la trayectoria de los escombros. Estaba en modo ingeniero. «Papá», susurró Mateo. «¿Y si la mecha falla? Es muy vieja». Don Humberto abrió los ojos. «Si falla, la prendo con el encendedor ahí mismo. Pero ese muro cae hoy, hijo. Te lo juro por tu madre». De repente, el aire de la noche se rompió. ¡Bam! ¡Crash! Un disparo de escopeta voló el candado del portón principal, a 500 metros de distancia, seguido de gritos y más disparos al aire. «Oigan, cabrones, salgan si son hombres», gritó uno de los gemelos desde la oscuridad, imitando una borrachera para confundir a los guardias. Las luces de los reflectores giraron hacia la entrada. Los 2 guardias que estaban sobre el muro gritaron algo por sus radios y corrieron hacia el origen del ruido, abandonando su posición. Otros guardias salieron de las casetas corriendo hacia el portón, pensando que se trataba de una invasión frontal. «Ahora», siseó don Humberto. Padre e hijo salieron de su escondite y corrieron hacia el muro. Tuvieron que correr agachados, atravesando los últimos 100 metros de terreno descubierto. El lodo del fondo de la represa, donde el agua se filtraba un poco, intentaba atraparlos, pero la adrenalina les daba alas. Llegaron a la base del muro de concreto. Era alto, de unos 3 metros, húmedo y resbaloso. Se sentía el frío del agua acumulada al otro lado, presionando, queriendo salir. El muro vibraba levemente por la fuerza del caudal retenido. Don Humberto sacó el taladro industrial con una broca de diamante de media pulgada. El ruido del taladro, sit, era agudo y penetrante, pero estaba enmascarado por el rugido de las bombas de agua cercanas y por el tiroteo que ya había empezado en la entrada principal. «Tat, tat, tat, tat». Los guardias de los Saldívar estaban respondiendo con fuego automático. Las balas trazadoras cruzaban el cielo nocturno como luciérnagas letales. «Rápido, papá, rápido», urgía Mateo, sosteniendo los cartuchos de dinamita con manos temblorosas, mirando hacia arriba, esperando ver aparecer una cabeza sobre el muro en cualquier segundo. Don Humberto perforó 4 agujeros en la base del concreto, en los puntos de tensión estructural que él, con su ojo de viejo minero, había identificado. «Pásame la goma 2», ordenó. Mateo le pasó los cartuchos rojos. Don Humberto los introdujo en los agujeros, empujándolos con un palo de madera para que entraran a presión. Conectó los fulminantes, trenzó las mechas en una sola línea maestra. Sus manos se movían con una velocidad sorprendente, recordando movimientos aprendidos 30 años atrás. No había miedo en sus manos, solo precisión. «Listo», dijo. Sacó su encendedor Zippo. La llama bailó en la oscuridad. Acercó el fuego a la mecha, la pólvora siseó, soltando chispas y un humo acre inconfundible. «¡Sss! ¡Corre!», gritó don Humberto. Ambos dieron la media vuelta y corrieron de regreso hacia la roca grande, resbalando en el lodo, jadeando, mientras la pequeña chispa de la muerte avanzaba inexorablemente hacia el corazón del muro que robaba el agua. La preparación había terminado. La fe estaba puesta. Ahora solo quedaba esperar el trueno que cambiaría el destino del valle para siempre. La mecha encendida por don Humberto no era solo un hilo de algodón impregnado de pólvora negra. Era la cuenta regresiva de una sentencia acumulada durante meses de sed. El sonido que producía, un siseo de serpiente venenosa, sis, parecía competir en volumen con los latidos desbocados del corazón de Mateo. Padre e hijo corrieron de regreso hacia la gran roca que servía de trinchera, resbalando en el lodo traicionero del lecho del río. Cada segundo se sentía como una hora. Correr de espaldas a un muro de concreto cargado con dinamita antigua es una experiencia que borra cualquier otro pensamiento de la mente. Solo existe el instinto: correr, cubrirse, sobrevivir. Mientras tanto, en el portón principal, la maniobra de distracción de Rogelio y los gemelos estaba funcionando, pero estaba a punto de salirse de control. Los guardias de seguridad de la familia Saldívar, mercenarios acostumbrados a intimidar campesinos desarmados, habían reaccionado con una agresividad desproporcionada. Al escuchar los disparos de escopeta en la entrada, no se limitaron a cubrirse, contraatacaron. Ratatatata, bang, bang.
Las balas de sus rifles AR-15 atravesaban la lámina del portón y silbaban sobre las cabezas de los Treviño ocultos en la maleza. Eran balas trazadoras, líneas de fuego rojo que cruzaban la oscuridad, buscando carne. «¡Están tirando a matar!», gritó uno de los gemelos pegado al suelo. «Estos cabrones no están jugando». Pero el objetivo se había cumplido. La mayoría de los 12 guardias había abandonado sus puestos en el río para correr hacia la entrada, dejando el muro de contención vulnerable, o eso creían. Justo cuando don Humberto y Mateo se lanzaron detrás de la roca de protección, jadeando, cubiertos de barro, uno de los guardias que se había quedado rezagado cerca de las bombas de agua, vio el movimiento. Vio la chispa de la mecha correr hacia el muro. «¡En el río!», gritó el guardia por su radio, su voz llena de pánico. «¡Hay gente en el río! ¡Tienen explosivos!». El grito alertó a los demás. 3 guardias que corrían hacia el portón se detuvieron en seco, dieron media vuelta y corrieron de regreso hacia el bordo. Al mismo tiempo, el guardia que había dado la alarma levantó su rifle y apuntó hacia la roca donde se escondían don Humberto y su hijo. Estaba a punto de disparar y acabar con la rebelión antes de que empezara. Pero arriba, en la loma de El Divisadero, el ojo de Esteban estaba pegado a la mira de su rifle. Había estado esperando, conteniendo la respiración, convertido en una piedra más del paisaje. Vio al guardia levantar el arma. Vio la amenaza. No dudó. Paco. El disparo del rifle de caza resonó en el valle. La bala golpeó al guardia en el hombro, haciéndolo girar sobre su propio eje y caer al agua negra de la represa. «¡Francotiradores!», gritaron los mercenarios. «¡Nos están rodeando! ¡Están en los cerros!». El caos táctico fue total. Los guardias ya no sabían hacia dónde apuntar. ¿Al frente? ¿Al río? ¿A los cerros? Disparaban a ciegas, presas del pánico. Y entonces la mecha llegó a su destino. La explosión no fue un sonido agudo. No fue como en las películas. Fue un golpe geológico. Fue como si un gigante hubiera golpeado la tierra con un martillo cósmico. ¡Brom! Una flor de fuego naranja y negra floreció en la base del muro de concreto. La onda expansiva golpeó a don Humberto y a Mateo, sacándoles el aire de los pulmones y apretándolos contra la roca. Una lluvia de escombros, pedazos de concreto del tamaño de balones de fútbol, piedras afiladas, polvo y costales de arena desintegrados, cayó sobre el lugar como granizo mortal. El suelo tembló con una violencia tal que los guardias que corrían hacia el río perdieron el equilibrio y cayeron de rodillas. Pero el sonido de la explosión fue inmediatamente reemplazado por otro sonido, uno más aterrador y majestuoso, el rugido del agua liberada. El muro de contención, herido de muerte en su base, no resistió la presión de las miles de toneladas de líquido acumulado detrás de él. Se fracturó. Primero fue una grieta, luego un boquete, y finalmente, la estructura entera colapsó hacia adelante con un crujido de agonía estructural. El agua, furiosa por haber estado enjaulada, salió disparada como un cañón hidráulico. Una ola de 3 metros de altura, una mezcla turbulenta de líquido, lodo, ramas y concreto, avanzó por el cauce seco. El río Piloncillo había despertado y estaba enojado. La primera víctima de la inundación fue la infraestructura del robo. Las bombas diésel industriales, esos motores costosos que habían estado succionando la vida del pueblo, fueron arrancadas de sus bases de cemento como si fueran juguetes de plástico. Las tuberías de acero se doblaron y rompieron con chillidos metálicos. Y luego el agua fue por los hombres. Los 3 guardias que habían corrido de regreso al río para detener a los saboteadores se encontraron de frente con la ola. No tuvieron tiempo de correr. Intentaron dispararle al agua, un gesto inútil y absurdo de desesperación. La corriente los golpeó con la fuerza de un tren de carga. Sus gritos fueron ahogados instantáneamente mientras eran arrastrados, revolcados entre las piedras y los fierros retorcidos de las bombas. Sus chalecos antibalas, diseñados para detener plomo, ahora servían como anclas que los arrastraban al fondo del lodo. Don Humberto y Mateo, protegidos por la altura de la orilla y la roca grande, vieron pasar la destrucción a escasos metros de sus botas. El agua rugía, espumosa y negra, llevándose todo a su paso. «¡Lo logramos, papá!», gritó Mateo, llorando y riendo al mismo tiempo, con la cara negra de pólvora. «¡Rompimos el muro!». Pero la batalla no había terminado. Los guardias restantes, unos 7 u 8 hombres que seguían cerca de la entrada y en el perímetro de los nogales, al ver la destrucción y a sus compañeros desaparecer en la corriente, entendieron que esto ya no era un trabajo de seguridad, era una lucha por su vida. Locos de rabia y miedo, empezaron a disparar hacia la posición de don Humberto. Las balas picaban la roca, haciendo saltar esquirlas de piedra que cortaban la cara de los Treviño. «¡No se levanten!»,
ordenó don Humberto sacando su vieja pistola Colt 45. Esteban, cúbrenos. Desde los cerros, Esteban y el Chato desataron el infierno. Ahora que los reflectores de luz habían sido destruidos por la explosión o por los disparos, la ventaja era de los hombres de campo. Ellos conocían las sombras. Los mercenarios, con sus equipos tácticos pesados, eran blancos lentos y torpes en el lodo. Fue una cacería. Un guardia intentó flanquear por la derecha, corriendo entre los nogales. Esteban lo vio. Calculó la distancia, disparó. El guardia cayó, soltando el rifle. Rogelio y los gemelos, aprovechando la confusión, saltaron la cerca perimetral y entraron a la propiedad. Ya no era una distracción, era un asalto final. Avanzaron disparando sus carabinas 30-30. ¡Clac, pum! ¡Clac, pum! El sonido clásico de las carabinas de la Revolución Mexicana se imponía sobre el tableteo moderno de los automáticos. Era el pasado cobrando la deuda del presente. La escena dentro de la huerta, la abundancia, era dantesca. El agua desbordada del río estaba invadiendo la parte baja de la plantación. Los nogales, esos árboles verdes y soberbios, ahora tenían las raíces cubiertas de agua lodosa que arrastraba cadáveres y escombros. Los aspersores de riego seguían funcionando automáticamente, lanzando agua limpia sobre el caos, creando una neblina surrealista. Los guardias estaban acorralados. Tenían agua por un lado y balas por el otro. Su superioridad técnica se había desvanecido. Sus radios solo transmitían gritos y estática. Su jefe, el patriarca Saldívar, no estaba ahí. Estaba seguro en su mansión de Monterrey. Ellos estaban muriendo por un sueldo que ya no cobrarían. Uno de los mercenarios, viéndose perdido, tiró el arma y levantó las manos. «¡Me rindo! ¡No disparen!», gritó con el agua a la cintura. Pero en la oscuridad y el ruido del río nadie lo escuchó. O tal vez nadie quiso escucharlo. Una bala perdida, o quizás una bala con nombre, lo alcanzó en el pecho, cayó al agua y la corriente se lo llevó, sumándolo a la lista de bajas que el río reclamaba como tributo. La batalla duró 15 minutos más, pero parecieron siglos. Fue un intercambio brutal de fuego y furia. Los Treviño peleaban con la rabia de quien defiende su casa. Los mercenarios peleaban con el miedo de quien sabe que está en el lado equivocado de la historia. Finalmente el silencio regresó. Pero no el silencio seco de antes. Ahora el silencio estaba lleno del sonido del agua corriendo. Un sonido poderoso, constante, vital. El tiroteo cesó cuando el último guardia huyó hacia la carretera o cayó en el lodo. Don Humberto se levantó lentamente de detrás de su roca. Le zumbaban los oídos. Le dolía todo el cuerpo. Pero estaba vivo. Miró el río. Ya no era un camino de piedras secas. Era un torrente vigoroso que fluía hacia abajo, hacia el Sabinal, hacia el ejido, hacia la vida. El agua llevaba consigo pedazos de tubería negra, trozos de madera y los cuerpos de los hombres que habían intentado detenerla. Mateo se puso de pie a su lado, temblando por la descarga de adrenalina. «Se acabó», dijo el hijo. Don Humberto negó con la cabeza, mirando los cuerpos flotando. «No, hijo, apenas empieza. El agua ya corre, pero la sangre mancha. Vámonos antes de que llegue la policía de verdad. Recojan los casquillos, que no quede nada nuestro aquí». La retirada fue rápida. Los Treviño y sus primos se desvanecieron en la noche con la misma eficacia con la que habían llegado. Dejaron atrás un escenario de destrucción total. La presa rota, las bombas inservibles y 12 hombres muertos o desaparecidos en la corriente. Mientras caminaban de regreso a casa, siguiendo la orilla del río que ahora volvía a cantar, don Humberto metió la mano al agua. Estaba fría, estaba sucia, olía a pólvora y a muerte, pero era agua. Se llevó la mano mojada a la cara y se limpió el hollín y el sudor. Fue el bautismo más violento de su vida. Habían recuperado el río. Habían ganado la batalla de la presa. Pero en el fondo de su corazón, don Humberto sabía que el precio había sido altísimo. Habían tenido que convertirse en asesinos para poder seguir siendo ganaderos. La guerra del agua había terminado con una victoria táctica, pero con una derrota moral que cargarían por el resto de sus días. Al llegar a los límites de su rancho, escucharon algo que los hizo detenerse. A lo lejos, en los corrales de El Sabinal, las vacas estaban mugiendo. Pero no era el mugido de muerte de la mañana, era un mugido de ansia. Habían olido el agua que venía bajando. Don Humberto sonrió por primera vez en meses. Una sonrisa triste, rota, pero genuina. «Beban», susurró al viento. «Beban, que esta ronda la pagué yo».
el sonido que despertó a los habitantes del ejido Las Enramadas y de las rancherías vecinas a las 4 de la mañana del 21 de julio. No fue el canto de los gallos, ni el ruido de los motores de las camionetas lecheras. Fue un rumor profundo, líquido y vibrante, un sonido que muchos habían olvidado después de meses de sequía absoluta. Era el sonido de la tierra bebiendo. El río Piloncillo, liberado de su prisión de concreto por la fuerza bruta de la dinamita y la desesperación, bajaba como una bestia desbocada. No era agua cristalina de manantial. Era una masa espesa, turbia, color chocolate, cargada con el limo del fondo, con ramas de árboles arrancados, con pedazos de tubería de plástico negro retorcido y, aunque nadie lo dijo en voz alta, cargada con los pecados de la noche anterior. En el rancho El Sabinal, don Humberto Treviño y sus hijos no durmieron. Estaban sentados en el porche de la casa grande, en la oscuridad, escuchando. Cuando el agua llegó a la altura de su propiedad, lo hizo con un estruendo de júbilo. El cauce seco, que horas antes era un cementerio de piedras blancas y polvo, se llenó en cuestión de minutos. El agua subió 1 metro, 2 metros, lamiendo las raíces de los ahuehuetes viejos, que parecían suspirar de alivio al sentir la humedad en sus pies después de tanta agonía. El olor fue lo primero que cambió. El aire que durante semanas había olido a polvo caliente y a carroña de animales muertos, se llenó de repente con el aroma del petricor, ese olor a tierra mojada que en el desierto es más dulce que el perfume más caro. Pero para don Humberto ese olor traía una nota metálica, un trasfondo de óxido y pólvora que solo él podía percibir. «Ya llegó», dijo el viejo sin moverse de su mecedora. El río recuperó su memoria. Al amanecer, la escena en los corrales fue bíblica. Las vacas brangus que habían sobrevivido, animales esqueléticos que apenas podían mantenerse en pie, olieron el agua antes de verla. Se arrastraron hacia la orilla. No hubo estampida porque no tenían fuerzas, pero hubo una procesión masiva. Cuando los animales metieron los hocicos en el agua turbia y bebieron, el sonido de cientos de gargantas tragando vida fue la única recompensa que los Treviño necesitaron. Don Humberto vio a una becerra beber hasta casi reventar, levantar la cabeza con el hocico chorreando lodo y mugir hacia el cielo. Ese mugido no era de dolor, era de resurrección. En ese momento, el patriarca supo que valía la pena el infierno que les esperaba, porque el infierno espiritual es preferible a la muerte física de tu estirpe. Pero la llegada del agua también trajo la limpieza de la evidencia. El río Piloncillo se convirtió en el cómplice perfecto del crimen. La corriente violenta, impulsada por la ruptura súbita de la presa, actuó como una escoba gigante. Los cuerpos de los 12 mercenarios de la familia Saldívar no se quedaron en el lugar de la batalla. Fueron arrastrados kilómetros abajo, golpeados contra las rocas, despojados de sus armas y de sus identidades. Algunos quedaron atrapados en palizadas lejanas. Otros fueron enterrados bajo toneladas de sedimento en recodos inaccesibles de la Sierra Baja. El río dispersó la muerte para que la vida pudiera continuar. Cuando la policía estatal y los peritos llegaron a la No Galera La Abundancia, 2 días después, alertados por la familia Saldívar desde la ciudad, lo que encontraron fue un desastre que parecía natural. El muro de contención ilegal había desaparecido. Solo quedaban los cimientos de concreto desgarrados, que bien podrían haber cedido por la presión del agua acumulada. Las bombas estaban destruidas, pero parecían haber sido arrastradas por la corriente. No había casquillos percutidos visibles. El lodo y el agua los habían cubierto o lavado. Y los cuerpos, bueno, cuando aparecieron los primeros 2 cadáveres, hinchados e irreconocibles, a 20 kilómetros de distancia, la narrativa oficial fue la más conveniente para todos. El gobierno no quería admitir que había una guerra del agua. No querían titulares internacionales diciendo «masacre en Nuevo León por sed». Eso espantaría la inversión extranjera que tanto presumían en Monterrey. Así que la verdad histórica se moldeó a conveniencia. El reporte oficial dijo que el bordo ilegal construido por los Saldívar había colapsado estructuralmente debido a una avenida de agua atípica. Dijeron que la fuerza del agua sorprendió a los trabajadores de seguridad arrastrándolos. Fue un lamentable accidente laboral. Nadie mencionó los agujeros de bala en los árboles. Nadie mencionó la dinamita. La carpeta de investigación se cerró con la etiqueta de desastre natural provocado por infraestructura irregular. Fue una victoria silenciosa. La familia Saldívar, a pesar de su dinero y sus influencias, entendió el mensaje. Sabían que no había sido un accidente. Sus guardias, antes de morir, habían reportado por radio el ataque. Pero los Saldívar eran hombres de negocios, y el negocio del miedo tiene un límite. Entendieron que en esa región la gente había cruzado la línea.
Si intentaban reconstruir la presa o si intentaban vengarse legalmente, la próxima vez no volarían un muro de concreto, volarían la casa principal con ellos adentro. El miedo es un poderoso agente de ordenamiento territorial. Los Saldívar abandonaron la propiedad 3 semanas después. Sin el agua robada, los nogales empezaron a secarse. La nogalera La Abundancia, antes un oasis verde y arrogante, se convirtió en un monumento a la futilidad. Los árboles murieron, la hierba se secó y la selva espinosa del monte recuperó lo que era suyo. Hoy, si uno pasa por ahí, solo ve las ruinas de las casetas de vigilancia y los esqueletos de los nogales muertos, como advertencia para cualquiera que intente robarle al pueblo. Para los Treviño, la vida continuó, pero nunca volvió a ser la misma. El pacto de silencio en la región se selló sin necesidad de firmas ni juramentos. Los vecinos del ejido, los que también se beneficiaron del regreso del agua, sabían exactamente quién había roto la presa. Lo veían en los ojos de don Humberto cuando iba a misa los domingos. Lo veían en la forma en que Mateo y Rogelio cargaban sus rifles, ya no como herramientas, sino como extensiones de su cuerpo. Nadie les dio las gracias en público, nadie les aplaudió, pero misteriosamente en la tienda del pueblo, cuando don Humberto iba a pagar, a veces le decían, «Ya está pagado, patrón». A veces aparecían costales de maíz en la puerta de su rancho. Era la forma en que la comunidad pagaba su deuda de sangre. Habían recuperado el agua para todos y todos los protegían con su silencio. Cuando algún fuereño o periodista preguntaba qué había pasado esa noche, la respuesta era siempre la misma, dicha con una cara de piedra. Pues llovió muy fuerte en la sierra, oiga, el río tiene memoria y reclama su cauce. Así es la naturaleza. Sin embargo, puertas adentro, en la intimidad de El Sabinal, el costo psicológico se pagaba a plazos. Don Humberto envejeció 10 años en 10 meses. Pasaba largas horas sentado frente al río, viendo el agua correr, fumando tabaco negro. Sus manos, que habían encendido la mecha que mató a 12 hombres, a veces temblaban. Una tarde Mateo lo encontró ahí, mirando la corriente. «Papá», le dijo el hijo, «¿se arrepiente?». Don Humberto tardó en contestar. Tiró la colilla al agua y vio cómo la corriente se la llevaba, girando en un remolino. «No me arrepiento de que las vacas beban, hijo. No me arrepiento de que tú tengas futuro en esta tierra. Pero un hombre no está hecho para matar a otro hombre. Eso mancha el alma, y esa mancha no se quita ni con toda el agua de este río». Se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón. «Pero si tuviera que hacerlo otra vez, si viera a mis animales muriendo otra vez, volvería a encender esa mecha. Porque Dios perdona, Mateo, pero la sequía no». La guerra del agua en Nuevo León dejó una lección brutal que resuena en todo el norte de México. Nos enseñó que la civilización es una capa muy delgada, frágil como la costra de lodo seco en un río muerto. Cuando quitas el agua, cuando pones a un hombre a elegir entre la ley y la supervivencia de su familia, la ley pierde siempre. La historia de los Treviño no es una apología del crimen, es una advertencia. Es un recordatorio de que los recursos naturales no son infinitos y no son privados. Hoy, el río Piloncillo sigue corriendo. A veces trae mucha agua, a veces poca, dependiendo de las lluvias en la sierra, pero nunca más se ha vuelto a secar por completo. Nadie se ha atrevido a ponerle otro muro. El fantasma de la noche del 20 de julio vigila el cauce. Y dicen los viejos del lugar que, en las noches de canícula, cuando el calor no deja dormir y el viento se detiene, si uno se acerca a las ruinas de la propiedad de los Saldívar, todavía se pueden escuchar gritos ahogados y el sonido de disparos mezclados con el rugido del agua. Dicen que son las almas de los 12 mercenarios, condenados a cuidar un río que nunca pudieron robar, recordando eternamente que en el desierto, la avaricia se paga con la vida. Así termina esta crónica de fuego y agua. Una historia que no verás en los noticieros, porque la verdad es demasiado incómoda para ser televisada. Si esta historia te ha dejado pensando, si has sentido la sed y el alivio, suscríbete al canal. Aquí desenterramos lo que otros quieren olvidar. Comparte este video para que se sepa que en México, todavía hay hombres que defienden su tierra a precio de sangre. Y recuerda, cuida el agua, porque el día que se acabe no habrá ley que nos proteja de nosotros mismos. Hasta la próxima.